Pues de nuevo con todos ustedes vamos a seguir hablando de educación, vamos a seguir hablando de las asociaciones de padres de familia, asociaciones de padres de alumnos, perdón. Pero antes, al final de la primera parte, Alejandro nos estaba contando algo, hemos tenido que cortar por el tema de la publicidad, pero te dejamos la palabra para que sigas con el tema. Sí, el tema es, uno de los resultados que pone el informe es afirmar que no se pueden concertar centros si no siguen criterios públicos. Claro, en una sociedad plural y democrática, lo que no podemos pretender es que la educación sea monocolor. ¿Por qué? Porque hemos dicho, y lo lógico, es que el denominador común sea la libertad de elección de las familias. Si usted dice que para concertar un centro tiene que tener criterios públicos, estamos diciendo gestión privada, pero mismo gestor, criterios públicos, igual que un centro público, nada más que la titularidad no es de la administración pública. No hay libertad de elección. Entonces vulnera usted un derecho fundamental. No podemos afirmar eso en documentos oficiales que se han pasado por el Consejo Escolar, como resultados de un pleno que al final no fue ni la mitad del pleno, bueno, etcétera. Muchas cosas. Nosotros tenemos una representatividad institucional, que eso no ha salido en el tema, pero es importante quizás. Formamos parte dentro de la Federación de CONCAPA, Comunidad Valenciana. Y luego... Sí, hablamos después vamos Perfecto. A continuar un momento más porque tenemos todavía casi 20 minutos por delante. Vamos a continuar con el tema de la educación. Hemos estado hablando de los colegios, de la libertad de elegir colegios. Como madre de un niño que estás viendo lo que le sucede cada día, el ambiente de los niños, el concepto de ellos, ¿lo notan? ¿Sufren cambios o no? ¿Son bien al margen de este tipo de cosas? ¿Notan el cambio, dices, político y todo esto? Sí, el cambio, que cada año ahora hacer un libro, después tenemos que editar esto, ponemos aquello. Bueno, mi hija, por ejemplo, cogió Educación para la Ciudadanía, al siguiente curso no, y otra vez lo ha cogido. Ella sí que lo ha dicho. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, mis hijos en casa sí que lo notan. A ver, yo también destacaría el tema de la educación, yo creo que empieza también en casa. O sea, empieza en tu casa tú dándoles la educación, primero, como habéis dicho, el profesor. O sea, yo soy incapaz de, si el profesor dice una cosa al niño, delante del niño, quitarle la autoridad al profesor. Si a mí me parece mal, iré por detrás y le diré, esto no me ha parecido bien. Pero empezando por ahí, que le tienes que dar la autoridad al profesor, al niño, empezando en casa. Entonces sí que es verdad que mis hijos, por ejemplo, sí que lo han notado. O con este cambio, sí que es verdad que los mayores tienen 13, 12 años, me dicen, ¿ahora qué va a pasar si cambia? ¿Ahora nos van a quitar cosas? ¿Ahora no nos van a ayudar? ¿Ahora no? Ellos sí, hombre, ya los pequeños, digamos que puedes ir llevándolos, ¿no? Con todo, pero los mayores, que no son tan mayores, sí que se dan cuenta. O sea, se dan cuenta de que ellos dicen, es que no nos ayudan o es que son impedimentos. ¿Influye en el rendimiento de los niños estos posibles cambios? Ahora sí, yo creo que tanto mareo, tanto sí, porque por ejemplo mi hija sí que dijo, ahora lo damos otra vez, el año pasado no. Este sí, dice, entonces, claro, ¿qué haces? Claro, van cambiando los programas, van cambiando las formas también de impartir las asignaturas. La verdad es que al no haber una estabilidad normativa, lógicamente influye porque los alumnos no saben muy bien a qué carta quedarse. Depende también, incluso dentro de los propios centros, el profesor que te toque. A veces, pues si el profesor, digamos, es un profesor que tiene una autoridad por sí mismo, porque, o sea, no porque se imponga, sino porque los alumnos le reconocen esa autoridad, pues entonces se trabaja mucho mejor en la clase. Si el profesor pues no tiene esa habilidad o no tiene la preocupación suficiente, pues los alumnos eso lo detectan enseguida. Entonces, digamos que hay muchas circunstancias, muchas variables que influyen en lo que es el conjunto de la educación. Claro,
cuanta menos estabilidad haya, más dificultades para el alumno. Entonces, por eso es verdad que lo ideal sería una estabilidad normativa, que de alguna manera un alumno empieza con unos programas que van a ser más o menos estables, que van a tener una secuencia lógica. Aquí hay veces pues que dan una materia y después, si ha habido cambio normativo, pues a lo mejor 2 años después pues vuelven a dar esa misma cosa de otra forma, y al alumno que no le pilla ese cambio de curso, pues a lo mejor no la da. Es decir, el que haya inestabilidad en el sistema, desde luego repercute en los alumnos. Luego también, no hablemos ya toda la cuestión de las repeticiones, que parece que no se puede repetir porque puede traumatizar a un alumno. O sea, un alumno que no tiene el nivel adecuado, si tú lo haces progresar de curso, no le estás haciendo un favor, lo estás perjudicando, porque estás minando su capacidad de progresar en cursos superiores. Es decir, es verdad que todos estos cambios normativos pues perjudican al alumno, ¿no? Quizás porque no nos hemos convencido todos de que el centro del sistema educativo tiene que ser el alumno, y a partir de ahí, después del alumno, sus tutores legales, sus padres o tutores legales, y después los profesores, que son los que directamente han de transmitirle esos conocimientos, y después la administración. En cambio, el esquema es al revés. La administración está en la cúspide, dice lo que hay que hacer, los profesores y los titulares de los centros deben cumplirlo sí o sí, luego las familias, si además les quitamos la libertad de elección, pues irán en la casilla que les quieran poner, y al final el alumno será un número. Nosotros abogamos justo por lo contrario. Vamos a ponernos todos al servicio del alumno en su necesidad concreta. Y esta inestabilidad que se palpa indiscutiblemente, viene, la pregunta de Alejandro, viene dada quizá por probar nuevas cosas, nuevas teorías, porque lógicamente un señor que tiene una cartera de educación se entiende que debe de conocer sobre todo el terreno donde pisa, ¿no? ¿Por qué viene esta serie de cambios? ¿Por qué creemos que viene esta serie de cambios? Porque por ideologías políticas no creo que esa parcela, no creo que llegue ahí el tema. Influye también. Influye mucho. Al final, como yo repetiría lo que yo he dicho, es una concepción antropológica, es decir, determinada realidad política tiene una concepción del alumno y tiene una concepción de la sociedad y del ciudadano. Entonces, la aplican porque consideran que es lo mejor. Pero si en estos casos que estamos viendo que hay un rechazo por parte de todos los que les afecta el tema, ¿por qué R que R? Eso es lo que nos preguntamos, ¿no? A ver, ¿por qué? Habría que preguntárselo a los que lo hacen, más que nada porque nosotros no estamos en esa cabeza ni no lo compartimos. Entonces, esa pregunta me la lanzas a mí, pero yo creo que serían los sujetos activos que están aplicando eso, pese a que todos estamos haciendo escritos y diciendo, oiga, vamos a ver, estamos haciendo notas de prensa en contra de posiciones. Pero sois vosotros los que estáis luchando, precisamente los que podíais tener un poco más de... No, y lo decimos, pero precisamente porque no lo compartimos. Entonces, claro, me preguntas por qué actúa así la administración. Sabiendo, está demostrando, según lo que estamos tratando aquí, de que en cierto modo es un pequeño fracaso, no es un acierto, si lo queremos dejar. Por ejemplo, más... nosotros hemos hecho un escrito, hemos hecho varios escritos al conseller pidiendo en una reunión. A fecha de hoy no nos ha citado. No seréis importantes. No lo entiende la educación no seremos como una importantes clase. para él, evidentemente. Y otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, a la hora de informarte, solamente tomas conocimientos y posiciones de un lateral que tú consideras que es el válido, pues lógicamente vas a hacer políticas de esa posición. Pero claro, tú lo que debes de hacer estás gobernando para una sociedad, tendrás que ver todas las posiciones y sopesar. Y al final tú decidir porque es tu obligación y tu responsabilidad. Pero evidentemente se están tomando unas posiciones porque hay un asesoramiento y hay mirando un lado. Concretamente, claro, si usted deja, por ejemplo, la concertada es el 30% en Valencia, 30%. Ni han citado a los titulares, ni a la patronal, ni a los padres católicos.
Hemos hecho escritos porque, claro, estamos viendo y queremos dar nuestras inquietudes y sugerencias para mejorar la educación y, sobre todo, para colaborar y cooperar, que nuestra finalidad no es otra, es el bienestar de los nanos, la plena realización de la El hecho de llevar la insignia de católico, bueno, venimos de un gobierno, lógicamente, de derechas, y se entiende que, bueno, es afín a la religión. Ahora estamos más a la izquierda y me imagino que sean menos afines al apoyo. Pero la cuestión no es afinidad, o compartir o no compartir. Estamos hablando de derechos humanos. Sí, está Esa es la cuestión. Pero ¿lo entienden? No lo entienden. No, pero la cuestión es que hay una dignidad de la persona que tiene que ser respetada. Lo que no podemos hablar es de diversidad y de respeto y luego no respetar lo que no me apetece. Perfecto. Bien, nos quedan muy pocos minutos, ya parece que esto nos iba a sobrar tiempo, nos va a faltar mucho. Volvemos nos gustaría hablar, lógicamente, mucho más de la educación, el tema de libros, el tema de otros temas que seguramente tienen ustedes en mente, pero vamos a terminar ya hablando de la federación, de esta federación que ustedes presiden. Yo veo aquí mucha literatura para leer. Yo veo que ustedes están interesados en el asesoramiento hacia los padres, en la formación a los padres, etcétera, etcétera, y nos gustaría conocer un poquito más ampliamente. Sí, es uno de las tareas fundamentales de la federación es la formación. O sea, la formación a las familias. Nosotros entendemos que es necesario precisamente un poco como consecuencia de todo esto que hemos estado hablando, de las deficiencias del sistema educativo y tal. Bueno, pues nosotros pretendemos que las familias tomen conciencia primero de sus derechos, como primeros educadores de sus hijos, después que tengan las herramientas oportunas. Entonces nosotros hemos hecho desde la federación varios cursos monográficos, varios programas, luego algunos se han transformado en libros, estos libros que tenemos aquí delante, luego también periódicamente con la revista vamos dando también información y formación, todas las novedades vamos a legislativas. pormenorizar, si les parece. La revista es una revista periódica que sale cada ¿cuánto tiempo? Normalmente 2 al año o 1 al año, dependiendo un poco. Claro, esto como lo que decíamos al principio, esto es un voluntariado, entonces a veces no podemos hacer 2 números, también las circunstancias económicas pues a veces te influyen. Entonces a veces hemos hecho 2 números al año o 1 número, dependiendo. El contenido. El contenido fundamentalmente, tenemos una sección que es, bueno, primero lógicamente el editorial, en algún caso el editorial pues lo han hecho nuestros arzobispos, cuando han tomado posesión les hemos pedido que nos mandaran una carta, otras veces pues el editorial se hace desde la federación. Después hay un apartado de novedades jurídicas o normativas que se encarga Alejandro, entonces siempre en cada número hay algún artículo, pues ahora con todo el tema de la LOMCE, las novedades que ha introducido, las pocas novedades, porque realmente la LOMCE es una continuación de todo el sistema legislativo anterior. O sea, al final la LOMCE es solo una reforma, no es una ley nueva, que es lo que FECAPA quería. Por ejemplo, decíamos antes, ¿qué podemos hacer? Nosotros hemos insistido por activa y por pasiva que había que hacer una nueva ley de educación. Bueno, no nos han hecho caso y han hecho una reforma. Bueno, entonces hay un apartado de novedades, digamos, legislativas, hay apartados escritos por profesores, por pedagogos, por representantes de las entidades titulares, es decir, hay otro apartado, digamos, de carácter más, digamos, de tipo pedagógico, hay un apartado final de las noticias de nuestras asociaciones, al final es un medio de comunicación de la federación, y entonces, pues, todas aquellas actividades relevantes que hacen las APAs federadas, pues hay un apartado donde se recogen, ayer también se publican también artículos de opinión, es decir, es un medio de comunicación y de es un reflejo de lo que realmente es un reflejo del trabajo de la que federación están realizando exacto, por todos lados. Exacto. Bien, sí. Y luego hemos hecho pues algunos cursos monográficos, hicimos un curso sobre sexualidad y familia, luego hicimos otro curso de familia y adolescencia que están pendientes de publicarse las ponencias, digamos, o las actas, serían, ¿no?, si fuera un congreso. Luego hemos hecho algunos manuales, un manual de tipo jurídico para que las asociaciones sepan cuáles son sus obligaciones legales, cómo constituir una
una asociación, el régimen jurídico, las obligaciones fiscales, cómo redactar un acta, cómo presentar escritos a la administración, es decir, un manual de tipo técnico, y luego ya otros manuales de tipo más formativos, de tipo más lo que es en la línea del ideario de la Federación, ¿no? Hemos hecho un pequeño libro que es La familia y la escuela católica, otro libro que es el último que hemos hecho ahora, que se llama Biología y persona, está centrado en la cuestión de la ideología de género, un poco en relación con lo que hablaba antes Alejandro de la visión antropológica que hay detrás de cada corriente educativa o tal. Bueno, pues la ideología de género es una de las cuestiones que se están pretendiendo imponer en la educación. Al final es imponer una única ideología a toda la sociedad, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con esas imposiciones, entonces digamos que vamos publicando, vamos informando, tenemos todo un sistema completo de charlas y de ponencias que ofrecemos a todas las asociaciones federadas. Entonces hay un programa amplísimo y cada asociación pues elige 2 o 3 para impartir a lo largo del curso, de tipo pedagógico, de tipo técnico, de tipo formativo, orientativo, sobre el papel de la familia, sobre los derechos de la familia en la educación, libertad de educación. Bueno, al final, o sea, es decir, tenemos un programa formativo muy amplio porque pensamos que es fundamental que los padres estén formados, que los padres conozcan sus derechos y que eso dará más facilidad para que luego puedan reclamarlos ante el titular del centro, ante la administración. Y nosotros una de las cosas que queremos invitar es a las familias primero a integrarse en la asociación de padres de su colegio. En la mayoría de los colegios pues las APAs están formadas, si no por la totalidad, por el 80% de las familias, pero pensamos que es una necesidad que las familias se asocien. Hay sitios por donde el porcentaje es mucho menor, pero por eso nosotros invitamos a las familias primero a asociarse, a estar dentro del APA de su colegio, porque eso les dará capacidad para intervenir en el sentido positivo, o sea, para preocuparse por la educación de sus hijos, para participar en el consejo escolar o donde haga falta, es decir, para arrimar el hombro, como decía antes Noemí, al final para trabajar a favor de la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo primero, estar en la asociación de padres, que pensamos que es fundamental, y después pensamos que las asociaciones de padres deben federarse para que tengamos más fuerza y más voz. Uno de los papeles fundamentales también que tiene la federación es ser interlocutor ante la administración, en el Consejo Escolar Valenciano, que es el que está Alejandro, en el Consejo Escolar Municipal de aquí de Valencia y en los consejos municipales de las distintas poblaciones de la provincia, y en todos los órganos que la Comisión Municipal de Escolarización, es decir, en todos los órganos que la administración pone a disposición de las familias. FECAPA está representando a un sector de los padres. Nosotros nunca queremos hablar por todos los padres, nosotros hablamos somos la voz de aquellos padres que están federados con nosotros. Decía antes Alejandro, en la Comunidad Valenciana la educación concertada está en torno a un 30-35%. En la ciudad de Valencia es prácticamente el 50%, es decir, es una realidad social que no se puede ignorar, no se le puede imponer y no se puede, como decía antes, pretender eliminar la educación concertada porque un señor en su programa ideológico lo tenga. Es decir, tendrás primero, si quieres, tendrás que intentar cambiar las leyes, pero no puedes ir contra la Constitución, contra los tratados internacionales, incluso contra la propia LOE, que es una ley socialista. Pero esa propia LOE reconoce una serie de derechos, aunque sea de una forma, digamos, meramente en el papel. Oiga, pero ahí hay un artículo de la ley y usted debe cumplirlo. Y si quiere, intente modificarlo si tiene la fuerza legal suficiente para cambiar la ley, pero no imponga. Bien, Noemí, este esfuerzo que está realizando por parte de todos los que componen la federación, llega lo suficientemente a los padres, al resto de padres, para poder conseguir eso que de alguna forma está... Se intenta llegar pero a la mayoría de... ¿La respuesta es buena? Sí, lo que pasa es que digamos que los demás como que lo intentan vender, que lo otro es normal, digamos. Sí, sí. O sea, la libertad de centro. Exacto, sí. Solo lo del barrio, pues eso lo han lo han intentado vender, que te convencen, digamos, si no tienes la suficiente información, que es lo que decía Vicente. O sea, lo que queremos es que los padres estén informados. Si no estás informado, entonces con que te digan verde, pues tú dices verde, no sé lo otro. O sea, que el esfuerzo tiene que ser, y es de hecho bastante grande. Nos quedan 3 minutos, entonces nos gustaría, por parte de Alejandro, que eso nos ha quedado en el tintero,
algo que pueda ser fundamental para el futuro. Yo creo que es clave en los tiempos en que vivimos la concienciación. Yo con eso me conformaría. Si al final ha servido para concienciar de la importancia y la trascendencia de ser responsables directos de la educación de nuestros hijos, sus padres y la familia. Ojalá eliminemos la concepción que tiene la administración de que la familia deposita al niño en el colegio y luego tiene que salir con el título. El niño es responsabilidad mía y tengo que estar encima de él y ver qué se le da y qué no se le da y qué quiero yo. Y que los padres hablen y que se preocupen. Ojalá haya servido esto para concienciar. Y, sobre todo, estamos a su disposición. Es decir, cualquier persona puede encontrarnos en Internet, localizar un teléfono y gratuitamente se le atiende. Esté o no esté federado. Lógicamente, una web donde dirigirse a través de ella, aparte de los teléfonos. ¿Pueden decir el nombre de la web? ¿Lo tienen a mano? Sí, es www.fkvalencia.org. Bien, ¿qué otra cosa se nos ha quedado en el tintero? Porque yo sé que ahí quedan muchas cosas. Es verdad que parecía pero 50 minutos es poco y 10 horas también. Lo fundamental, yo creo que en estos momentos hace falta una nueva y buena ley de educación, porque la que tenemos es vieja y mala. Con una buena y nueva ley de educación, todas estas cosas que hoy son motivo de conflicto quedarían zanjadas. Ahí ya quedaría el papel de la familia, el papel de los titulares de los centros, la importancia de los conciertos, la financiación, los derechos del titular del centro, los derechos de los profesores, la libertad de cátedra, es decir, todo tiene que estar en una nueva y buena ley de educación. Eso sería lo fundamental en este momento. ¿Tenemos confianza en que eso puede llegar? Desgraciadamente no. Desgraciadamente. No sabemos la que se nos avecina. Desgraciadamente no. Pero que tampoco no podemos adivinar. Pero tenemos que ser realistas. Pero las deficiencias están ahí y hay que intentar arreglar. Bien, pues señores, hemos llegado a la hora. Muchísimas gracias por atendernos, por estar aquí y compartir con nosotros estos 50 minutos. Gracias a vosotros por invitarnos, porque realmente es una cuestión trascendental para el futuro de nuestra sociedad. Indiscutible, y por eso lo hemos hecho. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Bien, señores, nada más por hoy. Les emplazamos ya a partir de las 9:30, mañana, donde de nuevo otro tema estará aquí encima de la mesa. Buenas noches y lo dicho, hasta mañana.